Entonces, vamos a comenzar. Bueno, la clase pasada, entonces, para ya ir cerrando este capítulo de Frigerio, estuvimos viendo el tema de reglamentos, ¿no? El tema de reglas, el tema de las zonas de incertidumbre, estas cuestiones, ¿no? Que a veces, digamos, que tienen que ver con la objetividad y la subjetividad en cuanto a que de repente surgen cuestiones, digamos, que a veces no están contempladas dentro de las reglamentaciones y que hacen que muchas veces se tenga que repensar o rever o clarificar, ¿no es cierto?, una normativa. Y esto a veces trae aparejado también en las instituciones también conflictos. O sea, sabemos que, a ver, muchas de las cuestiones que surgen en función o en torno a los conflictos es el tema de la interpretación justamente de la norma y también la relación en torno a la dinámica del poder, ¿no? Habíamos dicho que muchas veces las cuestiones pasan porque justamente hay una disputa, ¿no? Como que cada uno quiere tener la última palabra muchas veces, y hay grupos que lo que tratan de hacer es justamente es tratar de imponer una cierta forma, ¿no? Y habíamos hablado de que de repente siempre hay cuestiones, digamos, que tienen que ser manejadas en las instituciones. ¿Por qué? Porque en las instituciones es inevitable, a ver, que el conflicto surja, ¿sí? O sea, el conflicto es, vamos a decir, parte necesaria del funcionamiento de las instituciones, ¿sí? Uno como que le tiene miedo a la palabra conflicto porque, bueno, y sí, lo ideal es, a ver, tener una vida sin problemas, ¿no es cierto? Pero sabemos que el conflicto también es necesario y es bueno a veces. ¿Por qué? Porque permite evolucionar y crecer como institución, ¿sí? A ver, esas cuestiones, ¿no es cierto?, que a veces quedan vedadas o quedan sin plantear, ¿no? Y quedan muchas veces como ocultas. Muchas veces lo que hace es como incubar, ¿no es cierto?, cierto malestar, que a veces, ¿qué pasa? A veces surgen o estallan, digamos, no de la mejor manera precisamente. ¿Sí? Que vos decís, bueno, por esta pavada o por esta cuestión, ¿no? O por esta cuestión puntual, a ver, surgió todo este problema. Pero sin embargo, ¿sí? Lo ideal o lo sano para una institución es justamente plantearse, ¿no es cierto?, y que surjan problemas y que los problemas puedan conversarse, que puedan hablarse y que puedan resolverse, ¿sí? Porque no es solamente, a ver, sí, yo te escucho y bueno, planteame lo que te pase y ahí quedó. O sea, la cuestión que implica un trabajo por parte de las instituciones, ¿sí? Implica un trabajo en el sentido de que tenemos que de repente repensarnos como institución y buscar, digamos, cuáles son los mecanismos adecuados para poder superar ese estado de conflicto o ese estado de tensión también. Porque, ojo que, a ver, esto que yo decía recién, ¿no? Cuando las cuestiones no se plantean, ¿sí? ¿Qué pasa? Ocurre que queda todo como oculto y vedado, ¿no? Y esto trae aparejado otros tipos de problemas, ¿sí? O cuestiones no resueltas, ¿sí? Es decir, hay muchos, por ejemplo, integrantes de las instituciones
que a veces, digamos, como que experimentan cierta sensación de, o cierto resentimiento a veces, ¿no? Porque decimos, bueno, yo fui a plantear un problema y no me dieron bola, o yo planteé, en cambio, a fulano, porque es amigo de, o porque conoce a tal, o porque, no sé, tiene tal vinculación, ese problema fue resuelto o ese problema fue escuchado, ¿sí? Es decir, cuando se crean estas desigualdades, es también factible, digamos, de que eso entorpezca la dinámica de la institución. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando en un nivel, digamos, donde los actores institucionales experimentan esta sensación de que no son atendidos, o sea, tiene que ver mucho con esto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la sensación de protección y de cuidado? ¿No? Bueno, las instituciones tienen una dinámica similar. Es decir, es como cuando, a ver, si cuando uno era chico y iba le decía algo a tu papá y tu papá no te daba bolilla y a vos te llenaba de bronca, o a lo mejor atendía a tu hermano, ¿no? Digamos, llevándolo en términos familiares. Acá pasa exactamente lo mismo, es decir, si uno siente que plantea que sus reclamos no son atendidos o que por lo menos, digamos que de repente no hay voluntad de una resolución, ¿sí? Genera este sentimiento de frustración y de bronca. Y es muy factible que eso traiga aparejado de que la persona diga, bueno, yo acá no vengo más, o yo acá me saco licencia, o acá a mí no me importa lo que, a nadie le importa lo que a mí me pasa, ¿sí? Entonces, la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cómo logramos que el docente se sienta atendido, se sienta escuchado, se sienta protegido? Justamente, bueno, antes de comenzar la clase, estaba hablando con Plaza Ola, bueno, una cuestión que sucedió en la escuela, ¿no? Y que tiene que ver con esto, es decir, una docente tuvo un problema en un Zoom con un alumno y lo importante que fue para ella, a pesar de, bueno, de la situación tan incómoda, ¿no? El hecho de que la institución y sus pares, ¿no? La acompañara. O sea, parece que no, pero digamos, obviamente no resuelve el problema, pero por lo menos es el primer paso, ¿sí? Ese sentirse acompañado, ese sentirse apuntalado, ¿sí? ¿Qué pasa? Ya predispone a la persona de otra manera. Ustedes me pueden decir, sí, bueno, pero el mal trago no se lo saca a nadie, obviamente, ¿sí? Obviamente que nadie se lo saca. Pero es un primer paso como para decir, bueno, ¿cómo recomponemos la situación o cómo recomponemos, digamos, el protagonismo o el trabajo también de esa persona, ¿no? Pues yo les comentaba a las chicas de la Plaza Ola y a las chicas recién, o sea, a mí me daba mucha bronca porque fue una persona es una persona ya próxima a jubilarse, que de repente hizo un esfuerzo muy importante actualizándose, ¿no? Y trabajando con la tecnología y demás, y que por un muchachito que no tiene nada que hacer, digamos, esto se viera todo tirado por la borda, y como que da mucha bronca, ¿no? Y de repente la cuestión pasaba por decir, bueno, tratar de darle ánimo, darle apuntalarla, de llamarla, de estar, ¿sí? Eso es, yo creo que es una cuestión muy importante, ¿sí? Por eso las cuestiones que surgen, ¿sí? Con respecto a los conflictos también, decimos que están muy aparejados o van mucho de la mano según también el estilo de gestión, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de qué pasaba con los conflictos? Cuando hablábamos de los 3 estilos de gestión, bueno, ven, no sé si recuerdan que cada estilo de gestión de repente tiene una modalidad de pararse frente al conflicto, ¿sí? Es decir, la institución como cuestión de familia, ¿sí? O la gestión como cuestión de familia,
directamente te decía, no, acá no hay problema, somos una familia, está todo bien, ¿sí? El otro, el de la cuestión administrativa, digamos, o como una cuestión de papeles, lo resuelve como por posiciones de jerarquía, o sea, bueno, yo decido a ver qué se resuelve o no. En cambio, el otro, el de la cuestión de consensos, optaba por el camino de enfrentar el conflicto y resolverlo, ¿sí? Que esa es la metodología, por lo menos, ¿sí? O sea, uno no puede estar escondiendo constantemente las cuestiones, ¿no? O no puede estar escondiendo los conflictos eternamente. O sea, llega un punto, a ver, que las cosas se tienen que hablar, ¿sí? Y aparte, decíamos que aparte de la cuestión de los... de la gestión, está, si se corta, después nos volvemos a conectar, ¿sí? Eh, de, la, de la gestión, tiene que ver también el tema del poder, ¿sí? Y sabemos que cada uno tiene una cuota de poder, ¿no es cierto? Y sabemos también que hay distintos, la autora llama fuentes de poder. ¿Qué es lo que da poder a una persona? Por ejemplo, un punto que da poder a una persona es el saber hacer. Esa persona que la tiene clara, ¿no? De repente es como que tiene cierto prestigio porque sabes que sabe trabajar, sabes que sabe del trabajo, sabe de cómo llevar a cabo la tarea, ¿no? Y es como que uno no les puede discutir dentro de todo, ¿no? También otra fuente de poder es el conocimiento de la ley o de los medios de sanción también, ¿sí? Es decir, o conocimiento de la normativa, ¿no? Que muchas veces, esto se da muchas veces en cuestiones sobre todo que tienen que ver ya que rozan lo gremial, ¿no? Porque a mí en el gremio, no, mirá, por la ley no sé cuánto, a vos no te pueden exigir esto porque, ¿no? Y muchas veces que, pasa que, a ver, el docente que tiene ese conocimiento, el directivo que tiene que tomar una decisión es como que lo piensa dos veces, ¿sí? O sea, muchas veces decís, bueno, te tenés que asesorar, pues si será como dice este tipo, a ver, a uno lo pone en duda, porque bueno, uno a veces, a ver, puede haber una normativa o algo que uno desconoce, ¿sí? Quiera uno o no, digamos, eh, es una cuestión de poder, ¿sí? También está el tema de los recursos, quienes manejan, por ejemplo, si manejan recursos económicos, por ejemplo, ¿sí? Es decir, lo que tiene que ver con el sueldo, ¿sí? Esto, por ejemplo, muchas veces pasa cuando, por ejemplo, uno tiene un problema con con el sueldo, por ejemplo, con la gente de administración, ¿no? Que a veces hay un problema de liquidación o un problema similar y que no, y que por qué, y que no, y que yo no, pero yo no falté, pero a mí no me corresponde este descuento, a mí no me corresponde esto. Bueno, todas estas cosas, ¿sí? Que a veces uno desconoce también, ¿sí? Porque viene uno que está también hace muchos años en la administración y que te dice, no, mira, a vos te corresponde tanto porque vos, por el decreto tanto, vos entraste en tal fecha, entonces tu licencia corre a partir de... Y uno se embarulla tanto que dice, bueno, está bien, tenés razón, o sea, llega a ese punto, ¿no? Llega a ese tema, ¿no? Que uno de repente también como que se pone en duda y que de repente también está el tema de decir, bueno, uno le da como cierta legitimidad a eso que a uno le contestan, ¿sí? También está el tema de, la autora lo plantea como la...
¿cómo es? La autoridad que surge legitimada por la autoridad formal. ¿Qué quiere decir esto? Es ese docente que no tiene cargo en la escuela, pero que de repente, ¿qué pasa? Goza de la total confianza del que sí tiene un cargo directivo, ¿no? Entonces, es ese docente que, por ejemplo, los directivos no te dicen, el día de la fecha queda a cargo fulano, ¿no? O sea, y sabes que en la práctica fulano, porque tiene muchos años, porque sabe trabajar, porque goza de la total confianza, digamos, tiene ese poder, o sea, sabe que cuenta con esa confianza, ¿sí? Con esa cuota del poder o ese poder, vamos a decir, que le otorga la autoridad formal, y es como que a veces hasta toma decisiones. El problema es cuando, a ver, se toma atribuciones que no tiene que tomar, pero el Profe, problema es que si, por ejemplo, ese día ese docente quedó a cargo y tomó una decisión, y después es avalada por la autoridad formal, vamos a decir, o por la persona que tiene el manejo de la institución, ahí es cuando a veces surge el conflicto, ¿sí? Porque decir, profe, sí, le hago una pregunta. sí, Leyendo el caso, nosotros podríamos presuponer entonces que el exceso de autoridad de esta secretaria puede deberse a eso, a que la autoridad le dio esa legitimidad y por eso se atrevió a hacer lo que hizo. no, no, yo creo que eso más fue una cuestión personal, porque vos fijate que después es desautorizada, en realidad. O sea, en realidad ahí Pero hubo no puede, más que nada un vacío de autoridad. Entonces, frente a esto, frente al no tener respuesta, la secretaria lo que hizo fue decir, bueno, yo me la juego por la mía, ¿sí? Profe, Sí, pero no hubo una legitimación desde la institución, ¿sí? Sí, claro, ahí es donde a mí me surge la duda de sí, si lo hago más que nada como una opinión personal. Yo la otra vez hablaba con María y nada, le digo, a ver, si yo estuviese en el lugar de la secretaria, eh, ¿cómo hubiese actuado yo cuando todos sabemos que si hay un papel que vos no presentaste como se pide en realidad dentro de la sí, no, burocracia, no, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa de los colegios, ni hablar. puede pasar esto de que tus compañeros, que no dejan de ser tus compañeros, no cobren el sueldo, no se les, no qué sé yo, el tema de las licencias, Claro, yo fui secretario, o sea, yo sé lo que es que te por eso. reboten un papel y que un par tuyo, tener que decirle, mira, este mes no cobrás o este mes vas a cobrar, pasó esto porque yo metí mal un papel. Terrible. Claro, no, Yo me he no, sí pasado noches pasa. sin dormir, hasta ese punto llegué. Sí, sí, pasa, te entiendo, porque a mí también Sí, me ha sí. sucedido. Gracias a Dios la secretaría me dejó después. Sí, el colegio donde yo estoy es no subvencionado, así que el manejo es distinto. Claro, claro. No tenés las presiones que que un subvencionado. No, pero la parte burocrática en cuanto a la inspección Ujú. sigue siendo exactamente la misma. Ah, sí, 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 sí. ¿Me entendés? Entonces, a mí es ahí donde me surge la duda en cuanto a la figura de la secretaria, en realidad, como si ella hizo mal o, qué sé yo, lo podemos discutir si está mal lo que hizo la secretaria, ¿me entendés? Porque ella lo que intentó hacer fue buscar que sus compañeros cobren el Mm. sueldo. Está mal. No fue un error Sí, de pero ella, fue un en error de la realidad institución. Profe, está adulterando un Ahí voy, documento. Ureña. Está si bien, no, Y ¿qué desde el pasa? punto de vista, va, digo yo, ¿no? O sea, es discutible desde ese punto, obviamente que hizo algo que es algo en beneficio a un compañero, pero no deja de adulterar un sí, está documento, que mal eso no lo puede hacer. que haya adulterado un documento. Sí, sí, por eso, ahí es donde Claro, a mí me surge el la duda dilema de es cómo es. ese, a ver, desde, digamos, desde lo personal, Sí, desde lo humano es desde como que lo es una humano, eso buena quise acción, decir, desde lo pero humano uno desde lo lo puede comprender, burocrático y desde su tarea es gravísimo lo que hizo. pero a ver, si vamos a lo estrictamente hablando, lo que decía Florencia, el tema de los papeles, ¿no? Si vamos al estrictamente legal, vamos a decir, o de la documentación, es una adulteración de documentación, ¿sí? Más allá de la intencionalidad, eh, digamos, que uno haya tenido en su accionar, lamentablemente. Sí, Ureña, ¿vos me querías preguntar algo?
Sí, bueno, Sí. yo un poco porque lo apunto más a una parte, la parte organizacional, este conflicto que tiene. A ver. Creo. A ver, sí, sí, a ver. Porque no tiene nada que ver con lo pedagógico, con lo que tienen que enseñar las maestras, no, es algo de ahí, de la parte directiva. Burocrática, Eso sería vamos a decir. burocrática, administrativa de papeles. No hay una zona de clivajes débil, muy susceptible por parte de ese. Sí. Y te digo por qué, Urenia, y te digo por qué. Porque lo que le decía a Torales, al haber un vacío de autoridad, vamos a decir, yo creo que ese fue el punto. Es decir, si vos tenés un superior que a vos no te da una respuesta, tenés también un par que a vos te está preguntando, decir, che, ¿qué pasa con mi sueldo que no cobro? Y ahí está el punto de explosión, digamos.